Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal que destruyó todo, pero aún no es el final. Verás al sol nuevamente brillar, porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Todo lo Muy buenas noches. Un gusto estar de vuelta con usted en un programa más de Sálvese quien quiera. Hoy un programa muy pero muy especial, un tema del momento realmente. Todo el mundo, todos hablan de eso, no solamente en Paraguay, sino que en toda América Latina y quizás hasta el mundo. Vamos a hablar hoy del marxismo cultural y la ideología de género. Para ello, hoy invitamos tal vez a los dos exponentes más fuertes hoy en la América Latina sobre este tema, por lo menos lo que más se recurre para hablar de este tema. Son dos hermanos argentinos a quienes les recibimos con mucho cariño y un honor realmente tenerles a ellos acá en este momento. Agustín, encantado de conocerte mucho personalmente. Gusto. Gracias por la invitación. Nicolás, encantado. Igualmente. Bueno, yo ya los conozco por las redes, he visto programas argentinos, en Perú, estuvieron en muchos países, en México. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Y también la honra de tenerla a mi querida esposa como co-conductora en el programa de hoy. Hola, ¿cómo te va, mi amor? ¿Bien? Hola, Emilio. Bien. Justo verte. Buenas noches para todos. Quiero invitarte a que te quedes prendido a este programa esta noche. Aburrido no va a estar. Vamos a aprender un montón. Tenemos muchas preguntas. Envíen sus mensajes, sus preguntas, porque te aseguro que muchas dudas te vas a quitar esta noche. ¿A qué número pueden enviar los mensajes, Lidia? Al 0984 al 699060. Llama y envía tus mensajes. Estamos en Canal 29 de Tigo y también en Facebook Live de RCC o Sálvese quien quiera o Más que Vencedores o Emilia Borges. Podés ver ahí, compartirlo para que más gente sepa de qué se trata esto. A la vuelta de estos auspiciantes vamos un poco a conocer un poco más a nuestros visitantes hoy, los invitados, y luego vamos a hablar del marxismo cultural y de la ideología de género. Volvemos enseguida. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Estamos de regreso en Sálvese quien quiera. Bueno, vamos a ir a un BTR donde nos van a decir quiénes son nuestros invitados. Vayamos al material. Hoy en Sálvese quien quiera, contaremos con la presencia de Agustín Laje y Nicolás Márquez, autores del libro negro de la Nueva Izquierda, el libro que se metió contra el marxismo cultural, desnudó la Nueva Izquierda y destruyó la ideología de género. Agustín Laje es escritor y licenciado en Ciencia Política. Lleva publicados 5 libros. Además, es fundador y director de la Fundación Centro de Estudio Libre. Nicolás Márquez es escritor, ensayista, abogado y docente. Autor de un total de 14 libros, han brindado conferencias, exposiciones y trabajos periodísticos a lo largo y ancho de toda la Argentina, también en las principales capitales y ciudades del continente americano. En esta ocasión, en Sálvese quien quiera, nos hablarán sobre el marxismo cultural y la ideología de género.
Muy bien, ya sabemos quiénes nos visitan y bueno, la pregunta que quiero hacerles, Nicolás y Agustín, por lo menos voy a hablar como una persona de mi generación, tengo 46 años, el mundo cambió radicalmente y yo me hago esta pregunta y quién más, las personas mayores diciendo qué pasó con el mundo. Estamos viviendo cosas que jamás pensamos que íbamos a vivir, parece que el mundo está dado vuelta y suelo decir, ¿quién dejó la puerta trasera al manicomio abierto? Cosa que hace apenas 20 años era absolutamente inadmisible, hoy es normal. Y los que antes apoyaban aquello eran los marginales, hoy ellos son los que tienen voz. Y la mayoría de la sociedad que antes entendíamos y fuimos influyendo en nuestros valores, de que hay cosas que están bien y que están mal, hoy nos cambiaron totalmente de vuelta. Hasta el punto tal, como dijo Agustín en una entrevista que le hicieron, nos quieren hasta explicar realmente por qué un hombre y una mujer o viceversa. Estamos confundidos. Y queremos saber de dónde viene, por qué esto, qué pasó 20 o 30 años esta parte, qué ocurrió en el mundo, quién tomó el timón del mundo para que hoy estemos con una agenda tan loca comparada con la vida que habíamos vivido apenas 20, 30 años atrás. ¿Qué ocurrió? Bueno, mira, ocurrieron varias cuestiones desde varios puntos de vista, ¿no? Nosotros hemos enfocado nuestro trabajo sobre todo analizando las ideologías en boga, puntualmente lo que es la ideología de género, que es precisamente aquella ideología que te presenta la sexualidad como culturalmente determinada. Es decir, es una ideología que te presenta al sexo como si fuese género. Yo soy hombre, en tanto la sociedad me hizo ser hombre y yo me puedo liberar de los poderes sociales deconstruyendo mi sexualidad. Esa palabra hoy es parte del manicomio que vos mencionás muy bien. La deconstrucción. Tenemos que deconstruirnos porque tenemos que liberarnos de toda carga cultural tradicional y tenemos que ser una suerte de hombres átomos. Y en el fondo un hombre átomo es un hombre esquizoide que no tiene pasado. Es un hombre que no tiene futuro tampoco. ¿Por qué? Porque no sabe quién es. Esto es un proyecto político, porque si lo estamos viendo justamente como una ideología que genera hombres esquizoides, es para algo, es para la manipulación política. Y atrás de lo que es la ideología de género, o digamos por sobre la ideología de género, está lo que vos dijiste muy bien al inicio, el marxismo cultural. O lo que nosotros llamamos, sobre todo en el título de nuestro libro, la nueva izquierda. Una nueva forma de izquierdas que al darse cuenta que ya no podía impulsar una guerra de clases, una lucha entre obreros contra capitalistas, campesinos contra terratenientes, se dio cuenta que ese modelo se agotó y que le era mucho más redituable políticamente irse a una marcha LGBT, conquistar a los homosexuales, irse a una marcha feminista, hacer una conquista del feminismo y direccionarlos ellos mismos. Entonces lo que estamos viviendo es esto, una locura ideológica, anticientífica, pero que en el fondo está la política. Y Nicolás, ¿quién sale beneficiado de esta agenda mundial que arrancó 20, 30 años atrás, no sé cuánto? ¿Quién sale beneficiado? ¿Cómo esto se orquesta? ¿Se reúne un grupo de personas, lo habla, se va dando de manera natural? Esa es la parte también que no entendemos. Nosotros no somos partidarios de atribuir todas las cosas que están pasando a un cerebro o a una secta o a una logia que digita el planeta como un gran titiritero. ¿No crees que eso es así? Nosotros somos siempre, desconfiamos de esas teorías y además creemos que ese tipo de teorías nos impiden a pensar, porque ya encontramos, digamos, el enemigo, lo identificamos, lo satanizamos y a él le tiramos todas las piedras. Creemos que el asunto es bastante más complejo. Por un lado, hay un claro proyecto ideológico y que tiene que ver con corrientes de pensadores, de marxistas del siglo XX, que han ideado todo esto que estamos padeciendo, lo han diseñado, escuelas de pensamiento y intelectuales del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX para acá, y intelectuales que hoy tienen plena vigencia, que están vivos y que siguen escribiendo, y algunos son jóvenes. Eso es el aspecto ideológico de la nueva izquierda, del postmarxismo, marxismo cultural, como se lo quiera llamar. Ahora, dentro de todo de esta embestida, de esta agresión psicopolítica, hay empresarios
que ganan dinero, aunque no sean marxistas necesariamente. Claro. Entonces hay una especie de conjunción entre ideólogos, entre cazadores de votos que se suman a un discurso de moda porque les sirve políticamente, los sectores políticos, empresarios que financian a estos grupos porque estos grupos hacen lobbies para que luego este empresario sea retribuido crematísticamente, el aborto, por ejemplo, etcétera. Y después están los idiotas útiles, que son la mayoría, que son legión. De manera tal que a mi juicio hay una conjunción de intereses que encontraron un camino común y en ese camino hicieron una alianza. Pero no es que parte de una secta que pensó todo. Se fueron dando las cosas. Y hay una maquinaria que ya está en piloto automático, digamos. O sea, una maquinaria que es la industria académica y la industria cultural, es decir, el dominio de los medios de comunicación y el dominio de la intelectualidad, que son las universidades y las escuelas, han quedado hegemonizadas por estos pensamientos y ya están en modo automático, se reproducen a sí mismas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo, por ejemplo, voy y estudio filosofía, o sociología, o antropología, o politología, o lo que sea. A mí me bajan todo un catecismo de género y yo en 30 años o en 20 años capaz soy luego el que maneja esa cátedra y le baja al que sigue el catecismo de género y es un ciclo que se reproduce a sí mismo. Entonces la cosa está en piloto automático, pero para ponerla en piloto automático tuvieron que dominar antes esos espacios. Hoy, insisto, las ciencias sociales, las humanidades, que son las que tratan la cultura en una sociedad, están completamente dominadas por lo que, entre comillas, podemos llamar marxismo cultural. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay feminismos, ahora que está de moda el feminismo, chicas rebeldes, conflictuadas, porque previamente hay ideólogos que les inyectaron un veneno ideológico y entonces estas muchachas militan y están allí armando bullicio. Yo soy un empresario inescrupuloso que me dedico a la industria del aborto. Encuentro en estas chicas militantes gratis. No, chicas, yo les voy a profesionalizar. Tomen este dinero, armen una ONG, vayan a presionar a los políticos. Y además tengo políticos a los cuales hay que presionarles para que sancionen una ley, para que legalicen el aborto y que el aborto lo tercericen a mi clínica. Y por otro lado tenés medios de comunicación que hablan a favor del aborto. Agustín es un periodista influyente, Tomás, vamos, yo te doy una pauta, a ver, haceme lobby. Y después están los que naturalmente repiten porque fueron formados en las academias que dice Agustín, porque escucharon al periodista de moda. Entonces se van armando alianzas espontáneas al servicio de una causa muy mala. Esa es una, podemos mencionar varias otras, ¿no? Entiendo. Muy interesante. Ahora, el marxismo cultural, está sonando mucho esta palabra últimamente. Algunos lo desacreditan diciendo que es un invento, otros, como ustedes, dicen que es una realidad. Se nombra a Simone de Beauvoir, la esposa de Sartre, el mayo francés del 68. O sea, una mezcla así bastante confusa para el común de la gente, pero tal vez ustedes pueden resumir un poco así, con esa elocuencia que les caracteriza, de qué trata realmente esto. ¿Qué significa marxismo cultural? A ver, yo te diría, hay cierta disputa por la legitimidad del nombre. Marxismo cultural suena a algo que es blanco pero es negro porque el marxismo históricamente fue material. El marxismo históricamente lo que pretendía era un análisis materialista de la sociedad e impulsar la lucha de clases. Las clases sociales son, por ejemplo, un obrero y un capitalista, un dueño de una fábrica, por ejemplo. Cuando esto fracasa, porque el mundo capitalista empieza a absorber a las clases subalternas, a los obreros, a los campesinos, etc., empieza a absorberlos y a darle oportunidades de vida, el obrero dice, ¿para qué quiero cambiar ahora el mundo si puedo cambiar mi automóvil? Entonces, ¿para qué? Digamos, ¿para qué voy a poner en peligro mi familia, mi cuerpo, mi vida, mi futuro? Si me está yendo bien y me puede ir todavía mejor y a mi hijo le puede ir todavía mejor que a mí. No me vengan con estos cuentos de la izquierda porque yo en este sistema capitalista estoy bien. Pensemos en Estados Unidos o en Francia del año 68, por ejemplo, que estaban cada vez mejor. Entonces, ¿qué dice ahí la izquierda? Bueno, conflictuemos ya no en el terreno material, es decir, el terreno de las clases, sino vamos al terreno de la cultura. ¿Y en la cultura con qué nos encontramos? Por ejemplo, no con clases sociales, porque la clase social está vinculada a la economía, sino con sexo, por ejemplo. Sexo, y tenemos al hombre y a la mujer. Y así como antes le decíamos al obrero, oiga, usted está oprimido, explotado por un patrón a través del sistema capitalista, ahora le vamos a decir a la mujer con la misma lógica, usted está oprimida por el hombre, por el patriarcado. O a un homosexual, usted está oprimido por el heterosexual, por la heteronormatividad. Entonces, marxismo cultural se llama a esa misma dialéctica
que apunta a un cambio revolucionario, pero que se aplica no a las clases sociales, sino a todos aquellos sujetos que pueden ser culturalmente construidos, digamos. Ahora bien, hay otros que le llamamos nueva izquierda, como el título de nuestro libro, otros le pueden llamar postmarxismo, o sea, hay muchos nombres. Lo de marxismo cultural es lo que más se está hablando en este momento con ese nombre, pero estamos referenciando a lo mismo. Increíblemente, lo que el marxismo siempre quiso hacer es evitar las diferencias de clases, pero hoy aparentemente quieren dividir en clases la sociedad. Feministas, agenda LGTBI, homosexuales, heterosexuales, religiosos. ¿Es así o no? A ver, lo que el marxismo que está haciendo ahora, si es que lo denominamos como tal, como marxismo cultural, es dividir en clases culturales, clases sociales pero culturales, no clases sociales en términos económicos, no ricos contra pobres, no detentadores de los medios de producción versus proletarios. Categorías culturales. Claro, grupos que según este enfoque, este paradigma, son oprimidos por un sistema cultural. Por ejemplo, un homosexual, capaz que tiene un buen pasar económico, pero es una víctima de un sistema opresor que lo oprime culturalmente. Bueno, esto según este enfoque. Entonces tratan de reclutarlo, sumarlo para una rebelión contra un sistema heteronormativo que abarca muchos aspectos. ¿Qué es el sistema heteronormativo? Entre otras cosas, la tradición cultural de los valores cristianos. Se ataca mucho eso, la familia, porque son canales de conductores culturales. Esa es la respuesta. Vos mismo te la diste. ¿Por qué? El marxismo clásico atacaba, como su análisis era material, necesitaba atacar algo existente, algo tangible. Por ejemplo, al Estado protegido por sus fuerzas armadas. Entonces teníamos guerras de guerrillas. Claro. Tenía que golpear los fundamentos de un sistema económico para recambiarlo por otro, algo existente, modos de producción, etcétera. En cambio, este marxismo ya no le importa ni la fábrica ni el cuartel militar. Lo que le importa es por dónde se conducen los componentes culturales tradicionales que hacen a la cohesión de la sociedad. Porque vos, para hacer una revolución, tenés que romper la cohesión de esa sociedad. Y la cultura es un factor cohesivo. Es decir, vamos a poner un caso típico. Que vos y yo estemos hablando ahora es propio de la cohesión cultural porque usamos el mismo lenguaje. Ahora, si yo te digo, no, nuestro lenguaje es excluyente, tenemos que modificarlo porque, ¿sabés qué? Como estamos hablando vos y yo ahora estamos en un pecado mortal porque también esto es medio puritano, ¿no? Estamos excluyendo gente. Entonces tenemos que reformar nuestro lenguaje, romper los códigos culturales tradicionales, que es hablar como estamos hablando, para reedificarlo. Eso es una revolución de tipo cultural, que ya no se nota tanto como antes porque no afecta a lo material. No, llega a lugares impensables. Yo como pastor, por ejemplo, me veo afectado en esta área. En Suecia, la iglesia luterana histórica quiere cambiar la Biblia en un lenguaje inclusivo, quitando la palabra el, Señor, porque a Dios se le dice Señor, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde va a ir llegando todo esto? O sea, realmente sus raíces van hasta los lugares más impensables que podemos imaginarnos, ¿verdad? Por esa dinámica natural, me imagino que ustedes están hablando, ¿verdad? ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Si ellos tuvieran éxito, ¿dónde dirían ya hemos conquistado todo? ¿Dónde para todo esto? Mira, si es que la pregunta no es muy amplia. Es una pregunta que nosotros nos la hacemos con mucha frecuencia y nos la hacen. La agenda de la ideología de género y de estas nuevas formas de izquierda son agendas en constante expansión. Entonces, imaginar qué nueva perversión puede imponérsenos, la verdad es que no me da la imaginación, porque no tenemos mentes pervertidas, justamente. Nosotros sí podemos anticipar cuáles son las perversiones que van a intentar institucionalizarse en breve. Claro. Por ejemplo, la pedofilia. Claro. La pedofilia está en la agenda. Está en la agenda después de que se discuta el aborto, matrimonio homosexual, y ahí viene la pedofilia. Ahora, después de ahí, ya la imaginación nuestra tiene limitaciones. Y, por ejemplo, tenés transespecies, ahora que son aquellos que se autoperciben como animales, tenés los transraciales. Leía una nota los otros días de una mujer que dice, más difícil que ser transexual es ser transracial. Entonces, empezamos a ver una jerarquía de víctimas. Todos queremos ser víctimas. Estamos en una sociedad del victimismo. Queremos todos ser víctimas de algo y estamos buscando categorías con las cuales victimizarnos. Yo quería jugar en la NBA y mido 1,70. Entonces estoy siendo excluido por la NBA y necesito que alguien me incluya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés todas víctimas que te exigen algo a cambio y encima lo hacen en nombre de la libertad, terminás en una tiranía. Porque no hay libertad que aguante cuando todos te exigen que vos te adecues a ellos.
Mira, muy interesante. Ahora tenemos que ir a un corte. Lilian, discúlpame que bueno, No, pues estamos tranquilo. aprendiendo mucho. Tenemos Pero que aprovechar. A un corte y después vamos a hablar, a lo mejor voy a entrar un poco ahí. Vamos a hablar un poco del feminismo, muchas cosas raras vienen hoy. La Así agenda mismo. LGTB, no sé si tiene algo que el veganismo, el animalismo, el indigenismo. Todo es ismo hoy en día y estamos todos confundidos. Bueno, vamos al corte y volvemos enseguida. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Que el mal está afuera, el mal es mi Muy bien. Interesante el programa y la gente envía preguntas. Lilian, ¿qué? ¿Puedes leerlo Sí, alguno, por acá favor? tenemos a Romina de Encarnación que dice: hola SQQ, muy buen programa, gracias por orientarnos y educarnos ante lo que se viene. Excelentes invitados. Ahora, fíjate este mensaje. Nelson de Filosofía, supongo que es de la Facultad de Filosofía. Ahí dice, sí que es totalmente denso. difícil. Soy profesor universitario y no puedo expresarme libremente en contra de esto. Creo que me censuran y no sé cómo defenderme. ¿Qué me recomiendan? O sea, lo que podemos ver acá es una fragmentación, que este sistema está trayendo una gran fragmentación social, porque no solamente podemos verlo en las universidades, sino mismo en la institución familiar. Los padres, los hijos divididos, peleados. O sea, vemos en cada sector de la sociedad que esto está causando una gran grieta en las relaciones interpersonales. Y hay peligro de perder empleo, posición, tu currículum se va al mazo. Dice acá lo siguiente Rubén de Luque: impresionante el programa, aprendiendo muchísimo, el sistema está muy corrompido. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esto? Y les quisiera preguntar lo mismo que Rubén está preguntando: ¿qué hacemos? Porque hay una gran masa que está en contra de todo esto. Yo creo, por ejemplo, Lilian y Agustín Nicolás, que una frase preciosa que escuché de un amigo en común que tenemos allá en Rosas, en Perú, dijo: una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada. No sé si lo inventó él o copió de usted, no sé, pero es una gran verdad. Nos robamos mutuamente. Con Cristian. ¿Verdad? Pero la mayoría de las personas en Paraguay, estoy seguro, en está Perú, en Argentina, está en contra de esto. Sí. ¿Cómo puede hacer frente, aparte de manifestarse, aparte, yo diría informarse, no sé, Mira, dígame a mí usted. quería responder primero reflexionando un poco sobre este señor filósofo Sí, de la universidad. que Profesor. teme por la vigencia de su trabajo si dice lo que piensa. La ideología de género, de manera imperceptible, de manera elíptica, va recortando nuestras libertades. Se presenta bajo la careta de la inclusión o con el discurso de la inclusión, pero no incluye nada, digamos, no incluye nada, excluye. Entonces, por ejemplo, atenta contra la libertad de cátedra. Acá es un ejemplo. Atenta contra la libertad de expresión, las leyes que se fabrican antidiscriminatorias, de género, etcétera, sancionan a un periodista, a un catedrático, a cualquier profesional, a cualquiera que en un ambiente más o menos publicitado diga algo en desacuerdo con la ideología de género. La ideología de género va contra la libertad religiosa. ¿Cuántos obispos, pastores, curas, teólogos Así mismo. en Europa están siendo perseguidos por el Estado por citar un pasaje bíblico en desacuerdo con la ideología de género? La ideología de género atenta contra la libertad política. Un ejemplo, las cuotas de género que pretenden limitar. Así mismo, ley de paridad. Y que lo que buscan es que el votante no tenga libertad de sufragar en favor de quien se le canta. Y Sean en hombre o lo- mujer, y no en importa función de eso. una ingeniería social. Ahora, todo esto aparece para defender derechos de sectores oprimidos. En el caso particular de la ideología de género, serían las mujeres
y serían los grupos LGBT. Cuando paradojalmente nunca una mujer tuvo tantos derechos plenamente contemplados como en el Occidente en el siglo XXI y nunca fue tan respetado el derecho a la intimidad como en el siglo XXI. Entonces, si los homosexuales no son perseguidos y la mujer tiene igualdad ante la ley con el hombre en todo Occidente, ¿cómo puede ser que entonces ahora con más ahínco haya feminismos más radicalizados y lobbies LGBT más radicalizados? ¿Qué es esto sino un programa ideológico que no se ajusta a una verdadera necesidad? Mira, sobre el tema de qué hacer, creo que es la pregunta que, es fundamental para saber cómo reaccionar frente a esto. Nosotros estamos seguros que la mayor parte de toda América Latina es, por ejemplo, pro vida, está en contra del aborto, es pro familia. Ve las manifestaciones feministas de estas mujeres en senos atropellando la propiedad ajena y se escandaliza. ¿A quién le gusta ver una feminista rayando, no sé, la catedral, por ejemplo? No sé. Claro. A muy pocas personas. Es decir, la inmensa mayoría de nuestra gente piensa como nosotros. El problema es que acá hay un sistema que, como dije anteriormente, está en piloto automático y está generando que nos autocensuremos como el señor de filosofía. Entonces nos quedamos callados, nos da miedo expresar lo que pensamos porque pensamos que somos pocos, cuando en verdad somos muchos. El gran problema de los muchos que no se expresan es que políticamente son nada. O sea, si vos tenés una amplia mayoría que no se expresa políticamente, significa nada, porque el político para actuar en democracia necesita de la información de aquello que llamamos opinión pública para saber él qué hacer para conseguir votos. Si la opinión pública del público en general calla, ¿qué hace el político? Atiende a la opinión publicada. Y ahí está el tema. Hoy la opinión publicada ha arrebatado el dominio de la opinión pública y se ha colocado en el lugar del pueblo. Cuando el pueblo... ¿qué democracia es real si el pueblo no es el que gobierna a través de sus representantes? Ninguna. Hoy tenemos un gobierno de la farándula, hoy tenemos un gobierno de los figurones de la televisión funcionales a todas estas cuestiones que son los que terminan bajando las líneas. Escuché, no pude llegar hoy a la charla, estuvieron con los médicos, ¿verdad? Médicos y no sé qué otros profesionales. Médicos pro vida. Médicos pro vida paraguayos, de que el debate en diputados en la Argentina, 40% estaba hecho por faranduleros, los que están a favor del aborto, 40% por activistas. Sin embargo, los que estaban en contra del aborto eran médicos, abogados. Sin embargo, primó la opinión de los faranduleros, los periodistas, los activistas. Y con eso corroboramos que esto es una agenda política y no de la razón o la ciencia o... Estamos ahí radica la importancia de que el individuo ciudadano de a pie, el paraguayo de a pie, el argentino de a pie, no sé si acá se usa la palabra de a pie, para sindicar al ciudadano común. La importancia de movilizarse, porque no basta con que diga, no, esto no se va a aprobar porque la ciencia está en desacuerdo con esto. No. Si no te movilizas, no haces una marcha, no amenazás al político que no lo vas a volver a votar. Entonces, los mejores argumentos jurídicos, filosóficos, biológicos que vos tengas para ponerle freno a esto, no van a prosperar. Por supuesto que ayudan, pero este es un problema político, es una lucha política. Está muy bien el combate intelectual, nosotros tratamos de nuestro lugar aportar a eso, pero si la gente no se moviliza, lo nuestro queda como un círculo académico, digamos, y políticamente se van a imponer los lobbies. Mira, te cuento una cosa sobre el tema este. Claro, de un lado teníamos, por ejemplo, a un travesti de Argentina muy famoso que se llama Florencia de la B. Acá que se fue, habló en el Congreso y explicó y mintió sobre la muerte de su madre, que al final fue en un aborto, hace 4 años había dicho que fue por un problema de otro tipo, etcétera. Y después vos tenés del lado pro vida, por ejemplo, a un genetista, un embriólogo, etcétera. Ahora bien, en una lucha democrática, el voto del señor de la B y el voto del genetista vale lo mismo, porque en la democracia todos valemos uno, independientemente de nuestro sexo, nuestra raza, nuestra clase social, etcétera. Pero en una lucha cultural, ¿vale lo mismo el genetista que Florencia de la B? No. ¿Por qué? Porque Florencia de la B es famoso y tiene todos los medios a su alcance, y el genetista tuvo un triste micrófono en el Congreso de la Nación, que lo escucharon 150 tipos que estaban ahí. No sé. El genetista puede ganar en una lucha académica, pero esto no es una lucha académica.
hay que dar fundamentos Claro, académicos, claro. pero la lucha es política. Entonces se va a ganar en la medida en que se influya en la gente y en que esa gente salga de su casa. de su zona de confort y diga, vamos a movilizarnos, vamos a escribir en las redes sociales, vamos a mandar cartas de lectores a los diarios, vamos a tocarle el timbre al juez, a tocarle el timbre al político, vamos a exigirle. Totalmente. Eso que afortunadamente en un país perezoso como lo es la Argentina, creemos que ha dado frutos y creemos, no quiero gritar el gol antes de hacerlo, pero creemos que el proyecto de ley el 8 de agosto en senadores se va a caer. Del aborto. Aparentemente el así. proyecto de que vos Está señalaste del marcando, aborto. sí. Sí. Lilian, tenemos Sí, un te mensaje, digo. por favor. Te digo. El mundo está de cabeza, ahora hay que aprender a defender y explicar lo obvio. Fuerza y sigan adelante, Mercedes de Asunción. Es muy cierto, porque estos pisotean la razón científica. Hoy en día no vale la razón de la ciencia. Muy buen programa, pregunta, siendo que la mayoría en Argentina está en contra del aborto, ¿por qué perdieron en diputados, Esteban? Seguir nomás leyendo. Y Buenas ya me noches, dijiste, ¿dónde ¿no? empezó este tema de la ideología de género? Es muy Ya preocupante. respondió en una... Excelente invitados. Una pregunta, ¿por qué algunos periodistas en Paraguay que son progres no se animan a debatir o no quieren debatir con ustedes? Bueno, en Paraguay tenemos este fenómeno, creo que en Argentina también. Por citar de los 10 periodistas más referentes, 5 o 6 son activistas. A mí no me van a decir otra cosa, porque yo lo sigo y lo escucho. Hablan peste y culebra. Uno puntualmente dijo, que no te quiso entrevistar a vos ni a vos, Nicolás, dijo, bueno, ya a pedido de tantos cargosos, me voy a leer el libro de estos dos chantas y cuando venga le voy a hacer una entrevista. Llegaron, dijo que leyó el libro, les dio con un palo, pero creo que no le llamó. Pero otro periodista le dijo, ¿por qué no le entrevistas? Y no es debatir, es entrevistar. No voy a entrevistar a gente que propaga odio, etcétera. Pero realmente yo quiero creer que sencillamente no tienen argumentos, porque me parecen gente tan coherente en otros aspectos de la vida política y nacional, pero en esto están enfrascados en que no. ¿Por Mira, qué? ¿Qué hay? Nos acusan de fundamentalistas porque el periodista que vos te estás refiriendo, que es Vareiro, tengo Sí, entendido, ¿no? sí, él es. Él dice que él no puede dialogar con fundamentalistas, no puede mantener un diálogo con fundamentalistas. Lo que caracteriza al fundamentalismo es precisamente la imposibilidad de dialogar con alguien que no piense como él, porque podría poner en riesgo sus fundamentos. Por eso se llama fundamentalismo. Protejo mis fundamentos y los aíslo de alguien que no los comparte porque los puede poner en riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el fundamentalista? ¿Los que estamos abiertos al diálogo, que tenemos nuestros fundamentos, o aquellos que no están dispuestos al diálogo porque temen de sus fundamentos? Justamente para que vean que no está todo perdido, en el lapso en que en la última visita y esta, después de aquella polémica, él dijo de vuelta eso y le dijo a un periodista también de mucho peso, le dijo, justamente porque propagan odio, justamente porque son fanáticos, es que hay que desnudarle y no podemos perder la oportunidad de entrevistarlo, lo dijo él. Pero no aprovechó de vuelta la oportunidad, Sí, evidentemente. pero eso es porque tiene inseguridad personal de que si una cosa es hacerse el valiente monologando Claro. en un programa que es de uno mismo, digo que leí un libro y que esto es una porquería, no doy ningún fundamento sustantivo y que no voy a entrevistarlo porque yo no discuto con totalitarios. Eso es, Pero es un poco el patrón, sí. es el 99,9% de los fundamentos que dan todos aquellos que Exactamente. huyen del debate. Pero, Sí. pero el fenómeno se da, por lo que yo veo, casi toda Latinoamérica aparentemente. Prácticamente en todos los Hablar lugares mucho y a cuesta la hora de mucho. la verdad no decir nada, aparentemente. Pero es que una cosa Te es escucho. que yo esté jugando al fútbol yo solo pateando contra un arco sin arquero. Ajá. Y otra cosa es que yo salga a la cancha con Así un mismo. rival que está entrenado y entonces yo ahí no voy a poder fanfarronear de la misma Totalmente. manera. Esto es lo que le pasa a este sujeto. Ahí bloquearle a todos los que te dicen algo no te Y gusta además y, otra cosa, y retuitearle a todos los que dicen si lo que yo te quieres. estoy seguro de lo que digo y yo hay gente que particularmente le tengo aversión y tengo un medio público y tengo un programa, yo te entrevisto y te destruyo. Claro, claro. Te destruyo, te mato en vida, mato tus fundamentos, mato tu libro, mato tu reputación y mato tu carrera. Tiene la posibilidad. Lo que pasa que él sabe que si eso sucede, el que queda destruido es él. Entonces, ahora, él no puede decir, no estoy preparado para discutir, Claro. no tengo el pine académico, no tengo el pedigrí intelectual. No, eso no lo puede decir. ¿Qué va a decir? No, yo no discuto con fundamentalistas. Claro. Bueno, gracias. Vayamos al corte y después volvemos enseguida con este tema apasionante.
Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Oye, Lilian, ¿qué querés decirnos? Que es sumamente importante, gente, que nosotros nos demostremos, que nosotros expresemos nuestra opinión. No todas las personas que tienen un micrófono en los medios de comunicación nos está representando realmente a las masas. No todas esas personas, mujeres y hombres que tienen un micrófono y que están creando criterio, realmente coincide con mi criterio y mi fundamento. Entonces yo tengo que usar las redes sociales y decir, no, esa no es mi postura, vos no me representás a mí, no es mi opinión. Quiero compartir con ustedes un poco más de mensajes y dice así, buenas noches, pero un poquito más adelante. Hola SQQ, excelente programa. ¿Qué sugieren para pelear esta batalla o guerra ideológica? ¿Cómo defendernos ante lo que se viene? Enrique de Sajonia. Buenas noches. ¿Qué tiene de malo el aborto? La mujer puede hacer lo que quiere con su cuerpo. Hay que respetar. Es un asunto de salud pública. Karina González. Bueno, entramos en el aborto un poquito. Ok, A ver. Sobre ese punto es interesante porque supuestamente nosotros somos los conservadores, los medievales, los retrógrados, pero afirmar hoy en el siglo XXI que el niño por nacer es parte del cuerpo de la mujer es algo propio del medioevo, digamos. O sea, ya con la ciencia moderna hemos podido constatar una serie de cuestiones que tiran por la borda esa tesis. Número uno. El niño por nacer tiene un ADN distinto del padre y del de la madre, es decir, es un ser único e irrepetible. Número dos, el ritmo cardíaco del niño por nacer es distinto del de la madre. Si yo le tomo el pulso a la madre en cualquier parte de su cuerpo, me va a dar el mismo ritmo cardíaco. Ahora bien, el niño tiene otro. Si yo le tomo sangre a la madre del brazo, de la mano, de la pierna y del pie, siempre va a tener el mismo factor sanguíneo. Ahora, si yo se lo tomo a su hijo por nacer, puede tener otro factor sanguíneo. Incluso puede tener otro sexo que de la madre. Es decir, hablar de que es parte del cuerpo de la madre es tan ilógico como decir que nosotros somos este estudio porque estamos acá adentro. Entiendo. Nosotros no somos este estudio por estar acá adentro. Somos gente que transita por este estudio para hacer una cosa determinada y después sale. De la misma forma, por la naturaleza humana, tenemos que estar alrededor de 9 meses dentro del cuerpo de mamá. O sea, es parte de la naturaleza humana, no es parte del cuerpo de la madre. ¿Por qué? Porque lo diga la Biblia, porque lo diga el cura, el pastor, no. Porque lo dice la ciencia más moderna de la que disponemos hoy en día. Entonces, ¿qué tiene de malo el aborto? Dice eso. Bueno, tiene tanto de malo como que yo lo mate a él ahora. Yo no puedo disponer de mi cuerpo, yo no soy libre para pegarle a él un tiro. Porque si fuese libre para pegarle a él un tiro, él sería libre también para pegártelo a vos. Y estaríamos en una guerra de todos contra todos. La sociedad sería imposible. Por eso hacemos un acuerdo para no matarnos entre nosotros. Ahora, esto que la mujer lleva en su cuerpo es un ser humano, tiene derecho a vivir, derecho número uno, no lo podemos matar. ¿Por qué? Porque es un asesinato. Hay otra falacia que en esa afirmación o en esa suerte de pregunta que afirmaba o que cuestionaba que nos opongamos al aborto, que decía que es un problema de salud pública. Nunca puede ser una política de salud aquella en la cual dos personas ingresan a la clínica, es decir, una madre con el niño en su vientre, una de las dos vuelve a su casa y la otra sale muerta, arrojada en una bolsa de basura como residuo patológico. O comercializada. O comercializada, que sería igual de macabro, pero se prolongaría, digamos, lo sórdido del asunto. Ahora,
encima de que no es una política de salud pública, es presentada falazmente como una política de salud reproductiva, cuando es lo opuesto. ¿Qué es lo que busca el abortismo o el aborterismo, como se lo quiera llamar? Eliminar la reproductividad, porque el aborto justamente lo que impide es que ese niño nazca, por consiguiente está alterando el proceso natural de la reproducción. ¿Querías contar algo? No, iba a comentar algo, una situación muy particular que viví hace poco tiempo. Estaba escuchando en la radio una propaganda que lo estaba interpretando un periodista muy famoso acá del Paraguay, y estaba haciendo un anuncio de seguro de vida. Y el anuncio comienza con el latido del corazón de un bebé. Papá, papá, papá. Y luego termina ese latido, el famoso cuando ti dice la máquina, o sea que es un símbolo de que acabó la vida. Entonces él con su voz prestándolo para el anuncio dice, vos tenés que estar seguro que tu vida tiene que estar bien cuidada. Desde que inicia Entonces el concepto que está termina. arrojando la propaganda es que el inicio de la vida es cuando se escucha el latido del corazón y acaba la vida cuando termina el latido del corazón. Entonces, ¿en qué estamos? Es una actitud tan negativa y contradictoria a su propio argumento, ¿verdad? Así mismo. Tengo un realmente. último mensaje, Sí, por Emilio, favor, que Lidia. me pidieron leer, perdón. Quiero nomás después dar... Dice, buenísimo el programa, deben de encapsularlos y enviarlos de a poco Vamos para a que hacerlo. todos los vean en las redes Carlos de Ciudad del Este. Saludos, la educación sexual no se da en la escuela y colegios. ¿Por qué oponerse a eso si es muy importante, Guillermo de Luque? Una pregunta debe ser, estamos sorteando 2 libros autografiados por los autores de La Nueva Izquierda, del libro nuevo de La Nueva Izquierda, por favor, si pueden ver. Así que envíe mensajes para que la gente... Este libro se está... No sé si está votando o no esta vuelta, pero seguramente después hay que esperar para conseguir vuelta. Así que envía tu mensaje. Una cosa que me llama la atención, yo como observador nomás, en Paraguay, y me imagino que en toda América Latina, porque increíblemente se mueven en una sola voz, la mayoría de las personas que están a favor del aborto son feministas, que se consideran lesbianas y no le interesa tener hijos. Acá en Paraguay hay una activista y política que tiene ya 50 y tantos años. Ella dijo, fue una opción de vida no tener hijos. Pero ella es la luchadora número 1 a favor del aborto. Y ponemos también travestis y homosexuales, o sea, LGTBI, activistas LGTBI. ¿Por qué se debe esa...? Mira, el feminismo radical contemporáneo es un feminismo no pro mujer, sino anti-hombre. Entonces, lo que se enseña allí adentro, los dogmas del feminismo contemporáneo, son odiar al hombre. Entonces, obviamente, te inclinas hacia ¿qué? Hacia el lesbianismo, hacia no estar con un hombre, porque dormir con un hombre es dormir con el enemigo. Entonces, sin embargo, digamos, la doctrina feminista del empoderamiento del propio cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo y todo lo que veníamos hablando, es parte de la lucha política actual de ellas. Entonces, por más que ellas lo necesiten o no al aborto, a ellas les sirve políticamente. Y además, hay mucha platita de por medio. Acá en Paraguay ya tienen un instituto, un think tank, digamos, que se llama Centro Paraguayo de Estudios de la Población, que recibe dinero de Planned Parenthood. O sea, en Paraguay ya hay dinero internacional para presionar por la campaña del aborto. Ustedes me dirán, ¿de dónde lo conseguiste? ¿Este es de la CIA? No. Fíjense, ippf.org, se van a los reportes financieros y buscan ahí Centro Paraguayo de Estudios sobre la Población. Recibe cientos de miles de dólares por año para su actividad acá, que es la Planned Parenthood, una red de clínicas abortistas con sede en los Estados Unidos. Hay 46.000 clínicas abortistas dentro de la red Planned Parenthood. ¿Qué significa 46.000? Lo comparemos con los locales de comida rápida de McDonald's. En el mundo, McDonald's tenés 33.900. Una industria de la muerte increíble. Es una industria invisible, además, con mucho dinero, mucho poder, que financia a todos estos grupos. Una pregunta que quiero hacerle, y es particular, porque realmente no entiendo por qué. Los desmanes que ocasionan las feministas radicalizadas, las que se pintajarrean, están con el torso desnudo en las iglesias, pintan la cara con aerosol de la gente, rompen cosas, nadie las reprime. ¿Por qué? ¿Por qué nadie reprime? Bueno, primeramente, no es casualidad que estos sectores estén entonces emparentados con la izquierda, porque estos sectores no son sectores que sanamente y racionalmente están pidiendo algo que podemos discutirlo. Son sectores violentos, ideologizados, pero por sobre todas las cosas son sectores resentidos. Son almas conflictuadas, torturadas, frustradas, que en lugar de aceptar la vida, las contingencias de la vida, todos tenemos malos tragos o malos momentos o sueños que no hemos podido concretar,
La persona saludable sigue la vida como si tal cosa, y la persona resentida odia al mundo que lo rodea. Y estos grupos, ¿qué ocurre? Son capturados por ideólogos que les inyectan un bagaje ideológico, tratan de decirles que sus tormentos internos que los llevan y visiblemente no son una culpa inherente a ellos, sino que es culpa de un sistema. Y entonces hay que rebelarse contra ese sistema. Lo que me refiero es, por ejemplo, la policía, un juez, Bueno, no le, que porque vuelva. van presionando, haciendo lobby y van atemorizando al juez, van atemorizando al policía, van atemorizando al político. El periodismo progresista enseguida se va a abalanzar sobre el policía que maltrató a una mujer. Van de alguna manera a darle de comer al discurso de que existe un heteropatriarcado. En definitiva, fueron pacíficamente a marchar por un derecho, la mujer que ha sido históricamente oprimida y luego es cruelmente reprimida por la policía, que es hoy el aparato represor del macho falocéntrico contemporáneo. Digamos, un episodio de estas características, según como vos lo edites, y así lo muestra la prensa, sería reforzar la idea de que la mujer vive oprimida bajo un sistema de censuras y violencia. Y se los deja así. Te digo, si la ley del aborto no se aprueba el 8, nos tenemos que alistar como argentinos para ver nuestras ciudades en llamas. Sí. Y saber que la policía no va a actuar de Wow. ninguna forma. Y hay otra cosa que no está en este libro, porque no es el tema, pero de alguna manera en algún momento vos mencionaste, de otras caretas que usa la izquierda, hablaste del feminismo, el ecologismo, hay otra careta que es el garanto abolicionismo. A ver. El garanto abolicionismo, si hay algún estudiante de Derecho mirándonos o algún abogado enseguida me va a entender, es una tendencia criminológica que lo que busca es anular la sanción penal, anular la cárcel, anular el Código Penal. Como esto también presiona sobre los agentes del Estado encargados de reprimir el delito, entonces se junta la ideología de género con la presión lobista que hay sobre los jueces, fiscales y policías. Los jueces, fiscales y policías que también son seres humanos y que también han sido psicopateados y adoctrinados en las universidades y que también temen a la censura imperante del sistema, prefieren que el desmán ocurra antes de ir a poner el pellejo y eventualmente ganarse una sanción, ganarse un linchamiento mediático o lo que sería un cese de su actividad profesional. Entiendo. ¿Tenés algunos mensajes? Tengo. Excelente programa. Me gustaría saber dónde conseguir el libro. Por favor, Mariela, ¿dónde conseguimos? Hugo después nos informa un poco dónde conseguir los libros, muy Sí, importante. nos dan la información, por Ya, favor. ya. Para la gente Sí. que pueda quererlo en su versión online, el libro está en Amazon. En Amazon. Es decir, y si no impreso, también está por la Fundación ISOS. ISOS. Pueden buscar Fundación ISOS con 2 S, ISSOS por Facebook y ahí les mandan un mensaje. Perfecto. De todos modos vamos a estar poniendo en nuestros muros la información y en la transmisión también vamos a poner dónde poder conseguir. ¿Hay algún mensaje Sí. más? Hola, ¿qué hay de cierto que ONGs internacionales son respaldadas por Ya, la ONU, ya lo OEA, respondí. etcétera? Están detrás de estas leyes. Bueno, Ya lo respondí. muy buen programa, viéndolos en familia, porque la mayoría de del periodismo está a favor de estas leyes ideológicas y pro abortos y pro gay familia a costa de Villamor. Yo creo que fueron respondiendo esa Sí. pregunta. Una pregunta. El hombre es el enemigo más o menos del feminismo. Sin embargo, un hombre vestido de mujer es mujer y la representa. Sinceramente, yo tengo amigos pensantes, ¿verdad? Profesionales, que me dicen, y sí, está bien, me dice. Parece que bloquea, anula la razón, porque yo digo, no es otra vez un triunfo del machismo, de que un hombre vestido de mujer le representa a las mujeres. ¿Cómo se da eso? Mira, lo que está pasando es terrible, es decir, tenemos a hombres compitiendo contra mujeres en los deportes Eso y me parece le increíble. sacan una ventaja terrible, Sí, digamos, porque sí. naturalmente la verdad es que les va mejor Claro. en todo lo que es fuerza física y no deja de ser hombre porque se haya sometido a una amputación genital. Totalmente. Digamos. A ver, Concurso de belleza, mía España, me parece increíble. Sí. España es un ¿Cómo las hombre. españolas no se indignan, digo yo? A ver, y en Argentina se dice un hombre no puede hablar sobre el aborto porque no tiene útero. Ahora bien, si sos Florencia de la B, Así que ni mismo. siquiera te sometiste a una cirugía estética abajo, digamos, vos sí venís a hablar porque a vos te vamos a calzar el pañuelito verde. Yo recién te dije, vivimos en una sociedad de las víctimas y vivimos además en una sociedad del capricho. O sea, mi capricho es la realidad. Entonces, si yo tengo el capricho de que yo soy una mujer, la sociedad me tiene que conceder a mí el estatuto de la mujer. Y tenemos una serie de idiotas, digamos, porque hay que ponerlo con todas las palabras, que dirán, bueno, sí, si él dice que es una mujer, yo no soy nada, yo no soy nadie para juzgar. Ese Lo cual es otro significa tema. yo no soy nadie para pensar en última instancia, Así porque mismo. uno no está pidiendo que Para se lo juzgue cuestionar. para encarcelarlo, sino que, a ver,
que discrimine. Si yo no sé, por ejemplo, que esto es un vaso de agua y que esto es un libro, tengo un problema de discernimiento. Claro. De la misma forma que si yo no sé que ella es una mujer y vos sos un hombre, yo tengo un problema de discernimiento. Pero vivimos en una esquizofrenia social. Totalmente. Ahora, fíjate vos la contradicción que se da en este tema de que aparezcan travestis representando a las mujeres en diferentes disciplinas. Por un lado, las feministas reniegan de la femineidad, reniegan de la coquetería y de hecho hacen un culto y un alarde de la fealdad, de la roña. En las marchas feministas se ve ostensiblemente un desalineo manifiesto, hay una suerte de estética explícitamente desagradable. Ahora, en el caso de los hombres que se disfrazan de mujeres, hacen un esfuerzo estético y quirúrgico desmesurado por ser los más femeninos posibles. Entonces, fíjate cómo no se pueden poner de acuerdo desde el punto de vista ideológico a pesar de que marchan juntos, porque en definitiva eso no responde no responde a una razón científica, no responde a una necesidad de derechos objetivos, sino que responde a un impulso ideológico que tiene un propósito político. Te cuento dos casos rapidísimos así de Argentina. Tenemos el caso de Sergio, que cumplió 60 años, las mujeres se jubilan en Argentina a esa edad y los hombres nos jubilamos a los 65. Entonces Sergio a los 60 dijo, la verdad estoy cansado de trabajar, soy Sergia. Entonces quiero que me reconozcan como Sergia y me jubilo. Y el Estado que dijo, yo no soy nadie para jugar, tomá, ahora sos Sergia, jubilate. Tenemos otro caso que es en la provincia de Salta, de una mujer que se transviste como hombre, pidió ser reconocido por el Estado como hombre, cometió un delito, fue presa o preso, yo ya no sé ni cómo llamar, a la cárcel de hombres y ahora dice, no, pero yo en verdad era una mujer, yo no tengo que estar en la cárcel de hombres. Bueno, entonces ponte de acuerdo de lo que sos. Totalmente. Lilian, ¿querés decir algo Sí, más? yo quería... Ya ir cerrando, ¿verdad? Ok, cerramos. Lo que yo quisiera recalcar en este momento es que todos nosotros tengamos un poquito más de interés en informarnos. No tomemos argumentos que ya son tan repetitivos. Vos podés ver en YouTube entrevistas en todo el mundo, siempre en los mismos argumentos, siempre en las mismas cosas, las mismas palabras. Parece un argumento diseñado, prehecho. Nosotros tenemos que tener la capacidad de investigar y dar criterios más profundos en relación a estos temas, porque estamos formando a una familia y una generación desbandada de razón. Y eso más que nada, Emilio, decir, ¿verdad? Que nosotros nos informemos, que empecemos a leer libros. Los dos ganadores acá me están enviando son Jorge de San Lorenzo 674 y Mariela de Capiatá 578 en la iglesia Más que Vencedores, la librería Más que Vencedores, que está en el mismo local de la iglesia. Van a poder retirar sus premios en el transcurso desde mañana. Ya pueden retirar sin ningún problema. Mañana vienen en adelante ya podemos. Bueno, Agustín y Nicolás, gracias por estar acá. Estamos contentos de que le tenemos bastante a menudo. Me imagino que van a tener mucho trabajo. Y en un minuto, por favor, ¿se puede realmente derrumbar todo esto? Absolutamente sí. Hay que informarse, hay que formarse y hay que actuar. Si eso se hace, y se hace de una manera organizada y sobre todo de una manera perseverante, no en una marcha aislada, sino tiene que ser una rutina, disciplinada y cotidiana, indudablemente. Va a tomar sus años seguramente, ¿verdad? La agresión no tiene plazos, es permanente. Y nuestra defensa tampoco tiene que tener plazos, tenemos que estar siempre vigilantes, pero tiene que ser una constancia. Hay gente como ustedes, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Europa, Estados Unidos, que así también están peleando con mucha fuerza contra todo esto. Hay algunos exponentes como Ben Shapiro, por ejemplo. A él lo conozco. Milo Yiannopoulos, Lauren Southern en Canadá, que es una chica súper valiosa. Empieza a irrumpir una nueva juventud rebelde de verdad, porque hoy los de pañuelo verde se creen que son rebeldes y en verdad hacen lo que los poderes fácticos le piden que hagan, en nombre de una rebeldía que no es tal. Que no existe. Agustín y Nicolás, gracias por estar acá. Un privilegio haberlos tenido. Muy amable. Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios permite, a las 21 horas por la RCC, Canal 29 Tigo. Gracias, muy amable. Chao, chao. Buenas noches. Consuelo deseas, tu entorno tiene la